Desde 1991 estoy en los medios, como periodista y locutor, primero en la radio, después en la televisión y también en los medios gráficos y digitales, entrevistando a actores sociales en sus diferentes roles, aprendiendo permanentemente de experiencias ajenas que a la vez son experiencias comunes a todos. Esta es mi mirada, la que quiero compartir con ustedes. Bienvenidos a Enfoques. El entrevistado de hoy se llama Christian Moleker, es licenciado en Economía, llegó a la provincia junto a sus padres y se radicó en el norte de San Luis. Fue funcionario provincial en diferentes cargos, es docente y padre de familia, emprendedor de nuestro medio. Te invito a conocer más de la persona detrás del personaje. Christian, muchas gracias por venir a Enfoques y gracias por charlar con nosotros. Gracias a vos, Tomás. La verdad que un placer estar acá y poder compartir un momento de diálogo con vos. Yo me permitió definirte como un hacedor, digamos, teniendo en cuenta y conociendo un poco tu historia, y en algún momento me contaste la historia de tu familia también. Entonces me permito definirte de esa manera, si me permitís. Sí, la verdad que un hermoso piropo, lo tomo positivamente, gracias. Bueno, a los 12 años, yo tenía 12 años, mi familia se vino de Córdoba a Merlo, cerquita de Merlo, Los Molles, porque mi padre ahí tenía un trabajo estable, pensábamos en ese momento, una buena oportunidad laboral, y bueno, nos mudamos con toda la familia. Yo tenía 12 años, estaba en el último año de la primaria, así que terminé la primaria ahí en la localidad de Los Molles y después empecé el secundario en Merlo, en el Instituto Monseñor Orsali. Y bueno, ahí nos enamoramos de la provincia, la verdad que es una provincia hermosa, y de alguna manera ahí empezó mi historia con la profesión, porque yo recuerdo bien que mi padre en ese momento era el sustento de la familia, tenía un buen trabajo y un buen salario, pero bueno, justo nos enganchó la inflación y la hiperinflación de Alfonsín, y a los ponchazos uno fue aprendiendo a partir de la experiencia familiar y lo que significaba un ingreso fijo y que los precios corrían más rápido que el ingreso de mi familia, y que de repente a lo largo de algunos meses lo que era bueno no era tan bueno, y después de un tiempo era bastante complicado. Pero más allá de eso, fue una experiencia hermosa vivir en tierra puntanas, y bueno, hice gran parte de mi secundario en Merlo y después nos mudamos a San Luis Capital. Cuando terminé el secundario yo ya tenía decidido que iba a estudiar Economía, me fui a Río Cuarto a estudiar. Cuando me recibí yo hice un trabajo de mucha estadística, muchos números, porque participé en un proyecto de investigación de la universidad. En ese momento la Fundación Arcor, no sé si seguirá en este momento, hacía una convocatoria nacional de proyectos de investigación para las diferentes universidades, y un profesor nos invitó a participar casi ya al final de la universidad. La temática de la convocatoria era vincular la distribución del ingreso, el crecimiento económico y la educación. Siempre pensando o con la hipótesis de que la educación tenía como un doble rol, facilitaba o ayudaba o potenciaba el crecimiento económico de una sociedad, y a su vez, sin dudas, era un elemento que podía disminuir la desigualdad social. Pero bueno, de la teoría económica que uno leía paper y trabajos y libros, diferentes autores, a medirlo, que era el desafío, ¿no? Requirió un esfuerzo grande. Entonces yo, con un grupo de compañeros de la universidad, nos enfocamos en ese tema, empezamos a trabajarlo, mandamos el trabajo a esa convocatoria, y ya me quedó como la base de mi trabajo final, digamos, que tuvo que ver con mi tesis de trabajo final tuvo que ver con esa investigación.
Entonces me quedó como un currículum armado sobre esas cuestiones, mediciones de desigualdad, diferentes indicadores, índice de Gini, descomposición de Tail, mediciones de pobreza, pobreza por ingreso, pobreza más ampliada, con otros elementos más estructurales. Entonces cuando me recibí, yo me quería volver a San Luis, porque estaba también en ese momento San Luis muy bien conceptuada desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas. San Luis era una provincia próspera. Entonces en la misma universidad también se hablaba de cómo manejaba San Luis, qué hacía San Luis. Claro. Entonces yo me quería volver a trabajar a San Luis. Entonces mis primeros trabajos fueron en la dirección de estadística y censo. Empecé trabajando con una socióloga en mediciones de pobreza, distribución del ingreso, ese tipo de indicadores que San Luis estaba construyendo y medía sistemáticamente. Ya San Luis en ese momento tenía su plan de viviendas sociales, entonces era muy palpable la diferencia entre el índice de pobreza vía ingresos versus el índice de pobreza ampliado, donde teníamos en cuenta, por ejemplo, las viviendas sociales, claro, que San Luis había hecho tan exitosamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando uno tenía una visión de pobreza, de medición de pobreza ampliada, de necesidades básicas insatisfechas, ese tipo de cuestiones, bueno, San Luis daba muy bien, medía ahí muy marcaba bien. La diferencia. Sí, y para mí también fue un aprendizaje, ¿no? Obviamente, venía todo con una metodología de medición y era embarrarme un poco más en lo que a mí en ese momento me seducía, me gustaba mucho. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Después participé de un grupo de trabajo con otros colegas economistas para calcular el Producto Bruto Geográfico, indicador parecido a lo que sería el Producto Bruto Interno de la Argentina, sino que a nivel provincial, ¿no? Así que bueno, ahí fui haciendo mis primeras experiencias, pero siempre fui, la verdad que bastante inquieto. A la par que estaba trabajando en la dirección de estadística, siempre le cuento a mis hijos esto. Trabajaba clases de economía y trabajaba como consultor en una empresa de San Luis que necesitaba mejorar algunas cuestiones. Entonces yo salía muy temprano a la mañana, me levantaba a las 6 de la mañana, daba clase a primera hora, a las 9:30 terminaba de dar clase, me rajaba a la dirección de estadística y tipo 5 de la tarde terminaba mi jornada de trabajo y ya me iba al otro trabajo y terminaba a las 9 de la noche. Claro. Sí. La juventud tiene uno tiene esa energía, esa vitalidad que hoy no entiende. Claro, que hoy sería muy difícil hacerlo, sin duda, muy difícil. Así que bueno, después conocí más colegas acá en San Luis, en un momento armamos una fundación, empezamos a hacer como una consultora para otorgar microcrédito para emprendimientos productivos de San Luis. Me fui involucrando un poco más en algunas cuestiones de lo que era el gobierno de San Luis y salió ahí una posibilidad de trabajo en lo que era en su momento el Ministerio de Progreso. Bien. Hago un paréntesis sí. Ahí, porque bueno, todo lo que hablaste de lo que estudiaste en la universidad, lo que estudiaste en la facultad y tus primeros trabajos, se me cruzó consultarte cuál es tu pensamiento en relación a esto que se debate hoy, ¿no? El Estado en su rol, ¿cuál es su rol o cuál debe ser el rol del Estado? Mira, la educación tiene un doble rol y eso está medido y nosotros también de alguna forma lo pudimos visualizar y medir. Sin duda ayuda a los países a mejorar su productividad, o sea, una persona educada debería ser más productiva, debería entregar o más bienes o mejor calidad de bienes y de alguna forma ayudar al crecimiento económico. Y los países desarrollados justamente uno visualiza claro. que hay mejores niveles de educación, en general pasa eso, y a su vez
es un elemento para las sociedades que están en evolución, como la nuestra, es un elemento de movilidad social ascendente muy, muy claro, digamos. Sin duda. Y acá entra la universidad pública. Y sin duda que es la universidad pública. Ahora yo también en esto debo decir, tengo muchos asteriscos en estas cuestiones. Yo creo en la igualdad de oportunidades, pero la realidad, y eso lo pudimos medir nosotros, Tomás, es que uno tiene que ver quién llega a la universidad, qué estrato social es el que está pudiendo aprovechar una universidad pública y gratuita, digamos. Y creo que ahí hay un debate interesante a nivel sociedad, digo, esto sin colores políticos. No. Se me ocurre pensar en que algunos que por ahí no la necesitan tanto que sea pública, tienen acceso igual al otro que sí realmente la necesita. Pasa eso, cuando uno mira, nosotros medimos en su momento el nivel educativo de los padres de quien estaba estudiando en la universidad, ¿no? O inferíamos niveles de ingreso de quienes llegaban finalmente a la universidad, y te das cuenta que por más buenas intenciones que tenga el sistema, lamentablemente termina llegando a un estrato social a la universidad. Que siguen siendo lo mismo, digamos. Sí, los más necesitados no llegan. Obviamente que uno puede ver y conoce gente seguramente que se esforzó, que tuvo una infancia y una adolescencia muy complicada, en situaciones muy vulnerables y pudo lograrlo, pero son los menos. Son los menos, esa es la realidad. Entonces yo creo que a partir de lo que está pasando ahora con la situación económica actual y la marcha que hoy día se está desarrollando, es una buena oportunidad para discutir estas cuestiones. Sin duda, la universidad tiene muchísimas cosas a favor. La universidad pública y gratuita tiene un montón de elementos a favor que como sociedad valoramos. Por eso son tan convocantes estas marchas, ¿no? Lo aspiracional, mi hijo el doctor, mi hijo el abogado, todas esas cosas siguen estando. Pero hay muchas cosas que hoy conocemos y que debemos discutir. Este es un elemento, no hay una correcta administración de las oportunidades por parte de la universidad. Recibe gente y no se involucra para abajo. No es mi rol. Un análisis socioeconómico, digamos. No es mi rol. Claro. Yo recibo a la gente, yo los tengo que educar. Bueno, ahí hay cuestiones del sistema de becas, a quién becamos, cuánto asignamos a becas. Che, lo que dijiste vos, a ver, este grupo social no debería ser que aporte, o bien cuando estudian, o bien como hacen algunos países que una vez recibido, que la sociedad y sobre todo los más vulnerables son los que más financian la universidad por nuestra estructura tributaria que es regresiva. Proporcionalmente al ingreso de la población, los pobres son los que más impuestos pagan porque una persona con necesidades, casi todo su ingreso lo asigna a la alimentación y eso ya de entrada tiene un 21% de impuestos. Sí. La cuenta es cortita. Es cortita. Entonces, es como que la sociedad está financiando y finalmente en la pirámide llega un grupo social, Después hay cuestiones de eficiencia del sistema. Una vez que entraron, supongamos que se da esta discusión y logramos como sociedad desarrollar un sistema que mejora y que realmente es un movilizador social importante y que le damos las oportunidades a la gente que realmente quiere estudiar y que es talentosa y que se esfuerza. Después la eficiencia del sistema también hay que discutirla. O sea,
hay estadísticas que hablan de cuánto tiempo pasa un alumno en la universidad, rendición de cuentas. Las universidades lamentablemente deberían dar el ejemplo y no lo están dando en lo que es rendición de cuentas, o sea, que sean entes autónomos y autárquicos para ejecutar su presupuesto. No quiere decir que no tengan que rendir cuentas, y la verdad que el 80% no lo está haciendo en tiempo y forma, y tiene una gravedad superior porque, bueno, estamos hablando de ejemplos de educación, de que a partir de ahí uno puede proyectarse mejor, digamos. Es como que hay temas en la Argentina que no se pueden discutir, ¿no? No se pueden, digamos, reformular, o como que, no sé, ahora sí, digamos, pero había cosas como sagradas, ¿no? Tabúes que no se tocaban, exactamente. Libros que no se abrían porque ya estaba hablado del tema. Totalmente. ¿No? Yo he leído algunas estadísticas, no se sabe de un gran porcentaje de alumnos cuántas materias tienen aprobadas, ni por qué están regulares en la universidad. Y todo eso habla de la eficiencia del uso de los recursos públicos. Es decir, hay una estructura armada con un grupo de docentes, no docentes, investigadores, que tienen que devolverle a la sociedad el esfuerzo que la misma sociedad hace para que eso. Y no quiere decir esto que no merezcan ganar mejores salarios. Sí, no sé. No es esa la discusión, ¿eh? Pero así también como las universidades, en este contexto difícil que estamos viviendo, los docentes y los no docentes deberían ganar mejor, también los jubilados, también el enfermero, el médico, el que hace carrera sanitaria, el policía. Sí. O sea, a ver, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, después es una cuestión de... Parece que el que logra mejor paritaria es el que tiene más poder más fuerza, de... Exactamente. Y el resto miran, ¿no? Y sí. No, se me ocurría en este contexto, digamos, que está todo bajo, digamos, bajo revisión, ¿no? Este contexto de un cambio de gobierno, tanto en lo provincial como en lo nacional, lee en la sociedad una reformulación de cosas que parecían que iban a ser siempre igual, porque obviamente no estaban funcionando. Digo, ¿esa es tu visión sobre yo eso lo celebro, y la verdad que es algo que estoy de alguna forma disfrutando, que se pueda poner sobre la mesa todos los elementos, y como sociedad que nos informemos y que discutamos transparentemente sobre las cuestiones. Yo eso me parece que es algo importante, sin tomar color político ni nada. Me parece que es parte de la Argentina, como que en algún momento empezó con una repetición de cuestiones y lo hacemos. Es como la mujer esta que hacía la colita de cuadril, y la hija y la nieta repetían la receta, y en un momento la nieta cortaba la colita de cuadril en dos y la metía al horno. Entonces la hija le pregunta: ¿por qué cortas? Y porque tu mamá la hacía así. Qué raro. Abuela, ¿por qué hace la colita de cuadril así? Y porque el horno que yo tenía en ese momento era chiquito, entonces la ollita que tenía, yo tenía que cortar la mitad, y bueno, repetimos esos. No hacemos las cosas como se hacían, y no nos planteamos, no paramos la pelota y decimos: che, pero ¿por qué lo hacemos así? A libro cerrado. ¿Por qué no discutimos un poco si hay posibilidad de hacerlo mejor? En ese sentido creo que así como es muy bueno que la gente pueda expresarse y hacer sus manifestaciones, y la universidad pueda expresar lo que le está pasando, sus frustraciones, también está bueno que se debata sobre las cuestiones de la eficiencia del uso de los recursos, porque hoy lo que estamos tomando dimensión es que no es gratis. Las cosas no son gratis. No se puede administrar ni un hogar, ni una empresa, ni un gobierno, un Estado,
como si los recursos fuesen infinitos. Bueno, en ese contexto, sin entrar en ninguna valoración política ni mucho menos partidaria, pero sí la economía obviamente está, hoy en día parece tener dos banderas, ¿no?, políticas. Una, de hablar de que tiene que haber un déficit cero, una forma de administrar, ¿no?, que es la del gobierno actual, y la otra, en contraposición, donde el Estado asiste a los sectores más vulnerables. ¿Vos crees que está bien esa división o hay asteriscos, como vos decías, en esa materia? Yo creo que siempre hay... Un término medio, digamos. Claro, no sé. sí, yo creo que siempre hay que, como dice Juan Carlos de Pablo, la realidad es heterogénea y hay cuestiones que hay que analizar. Pero, a ver, la Argentina tuvo un mal manejo a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. De la cuestión pública, de las finanzas públicas, que lamentablemente nos llevaron a una situación cada vez más compleja, ¿no? Y a tal punto que en algún momento nos quedamos sin financiamiento, o sea, gastábamos mucho más de lo que nos ingresaba vía ingresos, y cuando nos quedamos sin financiamiento, sin que nadie nos prestara plata, se empezó a trabajar con financiamiento interno, que sea emisión de dinero, y eso no es valorativo, es la realidad, eso genera inflación. Sí. Y la inflación lamentablemente es de los impuestos, el impuesto inflacionario es el peor, el más regresivo, el más dañino y el que más costos ocultos tiene. Yo ahora lo hablaba con un colega, ¿no? Dentro de los costos no visibles de la inflación, la mayoría de la gente no toma dimensión. Se llama costo del menú. ¿Qué es el costo del menú? La revisión de los números para tener un costeo y poder poner precio. Yo que estoy en la actividad privada, créeme que el año pasado era un esfuerzo tremendo. Recibir lista de precios, llevarlo a tu costeo de producto, aumentarlo de acuerdo a la política de la empresa del punto de equilibrio, ese tipo. Eran horas asignadas no solamente mías, sino de un equipo de trabajo pero además el chango que me pasaba el precio de esto, el chango que me pasaba el precio, era un costo social que yo lo de mi hora hombre, si lo hubiese usado para hacer otras cosas más productivas que actualizar precio, el costo de la inflación es tremenda. Impuesto inflacionario, costo menú, errores, es destructivo realmente. Y el error se paga muy caro. Muy caro. Y eso empobrece. Literalmente, digo, se paga muy caro literalmente. Claramente, uno no puede dormirse. Si vos te quedás a decir, bueno, pero hoy no lo voy a hacer la semana que viene, claro. Y bueno, te podés encontrar que estuviste vendiendo bajo costo y empezás a tener problemas más serios. Creo que la asistencia social, vuelvo a lo que te dije hace rato, entender como sociedad que hay luchas. La mayoría de las demandas son justas. O sea, que los jubilados cobren más es justo. Sí, sí. Que el policía cobre más es justo porque no le alcanza. Que el de la carrera sanitaria cobre más también. Y así con cada uno, todos van a tener verdades respecto a su punto de vista. Ahora, la cuestión, Tomás, es, ¿tengo la plata? Yo tengo 3 hijos y tengo un ingreso. Mi hijo más grande se quiere de viaje y te va a dar todas las justificaciones, obviamente salvando las enormes diferencias de lo que estábamos hablando de jubilación y todo eso. ¿Por qué el viaje de él es importante financiero? Claro. Mi hija del medio y se quiere cambiar el celular. Yo estoy hablando obviamente que hay gente que la pasa peor. Pero... Sí, estamos traspolando, digamos... Y mi hijo más chiquito, no sé. Todos tienen
Ahora, yo me doy vuelta y digo, ¿tengo o no tengo? Claro. Y si no tengo, le tengo que decir los ojos, no. Pensar en otra cosa, no puedo. En algún momento las cosas hay que plantearlas y por más duras que sean, yo creo que son fundacionales. Los países europeos aprendieron de esas dificultades por situaciones mucho más complejas de las que estamos viviendo nosotros hoy. Por las guerras, las restricciones. Yo de hecho vengo de una familia que se mudó a la Argentina por restricciones de guerra, digamos, donde significaba cuestiones muy complejas de alimentación y de sufrimientos extremadamente difíciles de llevar. Pero quizás esos son los momentos donde uno puede empezar Argentina no es un país rico, ojalá en algún momento lo sea, y tiene restricciones. Y asumámoslo, es así. Hoy en día nosotros de alguna forma nos hemos acostumbrado de un Estado muy presente, paternalista, y creo que la sociedad está buscando y deseando otra cosa. Creo que ya vivió una propuesta y se encontró con que esa propuesta no lo conducía a una situación mejor, sobre todo pensando en las generaciones futuras. Y bueno, hoy creo que está pensando más en que tu hijo pueda emprender, que tu hijo pueda armar una empresa y tenga posibilidades. Y bueno, es difícil la situación, pero creo que en gran parte hay una cuota de realidad muy palpable de lo que nos pasa y una comprensión bastante grande de la sociedad respecto a esta situación, ¿no? ¿Cómo es tu actualidad, digamos, en el mundo de los negocios, en las finanzas, como emprendedor? ¿Cómo es tu actualidad? Es difícil. O sea, yo estoy trabajando en una empresa que está en la última parte de la pirámide de Maslow respecto a las necesidades, ¿no? Claro. Principalmente vive del esparcimiento, de lo que la gente primero ajusta cuando hay un momento de crisis. Sí, sí. Está medido, la gente no resigna la educación de sus hijos, trata bajo cualquier punto de vista de aguantar y si el padre no se compra zapatilla nueva, a pesar de que la tenga rota, con tal de que su hijo pueda seguir yendo a tal escuela, porque en esa escuela cree que... imagínate en el esparcimiento que salir a disfrutar con la familia, lo primero que... así que nosotros estamos de alguna forma vivenciando esta crisis muy palpablemente, pero también entendiendo que van a venir buenos momentos. Yo con mi formación económica lo analizo lo que los economistas llamamos bienes transables y no transables. En general en los países más desarrollados los bienes no transables, que son los que no se pueden exportar, digamos, un corte de pelo, ese tipo de cosas, sí, o lo que estás haciendo vos ahora, no te puede entrar competencia en ese sentido, hablo, ¿no? O sea, es difícil que venga un peluquero de Madrid a cortarte el pelo a vos acá a San Luis. Entonces, en los países desarrollados, los que hacen bienes no transables tienen una participación del ingreso muy interesante, y los que se dedican a los bienes transables, que son los que se pueden exportar y comercializar internacionalmente, están sujetos a las reglas de la competencia y de los precios internacionales. Mucho tiempo pasó que la Argentina se invirtió esa ecuación, y los que tenían ya sea alguna protección para producir un bien porque no le entraba una competencia de afuera, o bien tenía el privilegio para poder importar bienes de afuera, tenían
una buena situación económica y tenían un privilegio, entre comillas. Creo que eso se va a ir revirtiendo y nosotros deberíamos comprar los bienes transables al precio internacional, ya sea que se produzca en Argentina o se produzca en otro lado, y los bienes no transables, que son los que agregan valor, la hora hombre agrega valor, debería mejorar su ecuación económica y su realidad. En algún momento pensamos en la globalización con eso, ¿no? Sí. Con ese concepto. Sí. Es eso. Sí. En la práctica es eso, Sí. ¿no? Sí, sí, claramente es eso. Porque antes pensábamos, corregime vos, pero antes pensábamos que, bueno, como somos productores de, no sé, de petróleo, de cuero, de maíz, de soja, eso iba a estar más barato en la Argentina. Y no es la realidad. No, en realidad uno debería pensar lo que genera valor a nivel de la sociedad en su conjunto y lo que es mejor para el país. O sea, el empresario del sector privado se maneja por incentivos y busca todo el tiempo mejorar la ecuación económica y ganar más plata. A eso se dedica un empresario. No Claro. hay ningún empresario. Después, si gana plata y hace benevolencia, es otra parte de la realidad, ¿no? Pero al principio el empresario es un optimizador, intenta ser un optimizador de recursos. Entonces, si es mejor exportar un bien, y bueno, que lo exporte. Para la sociedad va a ser mejor también que él lo exporte y le paguen mejor precio afuera que acá. Contame algo del producto, de donde estás trabajando, digamos. Tal René, bueno, contame un poco el producto, digamos, y qué has innovado y qué has cambiado en estos últimos tiempos que te ha enseñado la crisis o esta situación, digamos. Bueno, un Tal René es una fábrica de cerveza artesanal, arrancó como tal, había una oportunidad, un nicho de mercado, un cambio cultural de lo que es la estructura de consumo, creo que sigue estando eso presente. El consumidor se está mudando en su estructura de gasto a un consumo más consciente, productos más naturales, más orgánicos, más con el cuidado de su ¿Sin alcohol bienestar. también? No, nosotros no hacemos sin alcohol. Pero Después digo, charlamos. ¿Pero está cambiando ese hábito también? No ¿O lo no muestran tanto? todavía las estadísticas eso. No, ¿O no es lo más muestran. publicitario que real, digamos? Sí, yo creo que es más publicitario. Sí creo que quiere saber qué está consumiendo. En general, las nuevas generaciones quieren saber qué están consumiendo. Te leen una etiqueta. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mi hijo, con 17 años, lee la información nutricional, quiere saber cómo está hecho, Eso es qué bueno. tiene. Eso es un cambio muy bueno porque eso a su vez está generando toda una movida, por lo menos yo lo veo así, del cuidado del bienestar. O sea, la gente cada vez está caminando más, sale a correr, hace más actividad física y, por otro lado, se alimenta mejor. Y eso es muy bueno. Dentro de esa movida está la cerveza artesanal, que es un producto que no tiene ni colorantes artificiales, ni saborizantes, ni conservantes. Todo es natural. Entonces, esa movida que pasa en Argentina, pero que pasa en el mundo, que los productos de la naturaleza o que no tienen elementos artificiales le van ganando a los productos que tienen elementos artificiales, nosotros lo visualizamos que era una buena oportunidad de negocio y en eso empezamos. En el medio, obviamente, la realidad te cachetea y lo que uno planificó, después en la realidad pasa que tenés una pandemia, pasa que tenés una crisis económica y otra crisis económica y problemas de inflación, ese tipo de cuestiones, pero yo creo que el empresario es una persona que tiene, no sé si un don natural para los negocios, pero sí un alto grado de perseverancia. Sí, y de adaptarse, ¿no? Sí, y perseverar. Y levantarse y bueno, hoy no está bueno, pero mañana va a estar mejor. Y seguir. Gran parte de los emprendimientos exitosos son aquellos que el éxito los encontró trabajando y perseverando y en algún momento la cosa va mejorando. Bueno, nosotros
hemos tenido años buenos y años... Bueno, pasaron la pandemia. Claro, ya eso ya fue todo un Sí. logro, resistir, revivir, renacer. Porque muchos negocios quedaron ahí. Pero para nosotros fue criminal, o sea, pensar que de un día para el otro nuestra estructura de negocio estaba armada en relaciones sociales, en consumo social, digamos, Sí. y eso no se pudo hacer. Entonces creo que de alguna forma fuimos desarrollando un modelo de franquicias consistente que nos hace tener un modelo de negocio consistente y escalable, que es algo importante en los negocios, la posibilidad de ir pegando saltos en las escalas, porque las escalas de producción te van haciendo cada vez más eficiente. Todo lleva su tiempo, todo lleva mucho esfuerzo, mucho compromiso, pero cuando uno está convencido de que lo que está haciendo va a funcionar, más tarde o más temprano va a funcionar, las cosas se empiezan a encaminar. Y empezás a armar equipo de trabajo y empezás a ver que la marca se va instalando, que se va conociendo más, que se va valorando y bueno, en eso estamos. ¿Han podido salir de los límites de San Luis? Sí, correcto, sí. Nosotros tenemos nuestro modelo de franquicia, como te dije, nos hizo estar en Córdoba, en Mendoza. Después tenemos productos que llegan al consumidor final, como es la lata. Ahora estamos con el tema del gin también. Y bueno, ahí tenemos nuestra red de distribuidores, vendedores, en San Luis, en Mendoza, en Córdoba, en varios lugares, hasta hemos llegado a Buenos Aires, ¿no? Es como que no es una cosa lineal, así, creciente. Bueno, aparece, sube, baja, se abre un negocio, se cierra otro. Lo que decía Schumpeter, la destrucción creadora, ¿no? Lo importante es que a partir de esas cuestiones uno vaya, mira, allá fallamos por esto, bueno, ya sabemos que esto no lo tenemos que volver a hacer, claro. Aprender y que esa curva de aprendizaje no te deje en el camino, ¿no? Que no te choques y que después no puedas levantarte. ¿Cómo ves a la provincia? San Luis, a ver, no sé, me cuesta definirla porque no veo muy claro el rumbo de la provincia. Me está costando visualizar una visión de mediano plazo de la provincia como si lo tuvo años atrás, digamos. Esto sin cuestión política, ¿no? Quizás puedo entender que la situación es tan de tanta incertidumbre que se le dificulta trazar una visión de mediano plazo, ¿no? Pero a los gobiernos provinciales en general y a los gobiernos nacionales, por esta historia que estábamos hablando antes, cuando hay restricciones presupuestarias como que se agotan las ideas. Sí. Y es como que no... Se achica el campo de acción. Sí, es como que no encuentran por dónde ayudar a la sociedad y por dónde trabajar y generar un impacto. Y bueno, creo que ahí hay que ser muy creativo y que hay muchas cuestiones que se pueden resolver que nosotros llamamos los costos de transacción, los economistas, que le facilitan la vida diaria a las personas y que generan un impacto muy grande, como este rol que tiene Federico Sturzenegger en el gobierno nacional de modernización, que de alguna forma uno va viendo intervenciones muy precisas y que van facilitando las transacciones diarias del ciudadano a pie, digamos, del ciudadano común. Creo que ahí hay mucho para hacer cuando hay restricciones presupuestarias. A ver, si no tengo plata, bueno, no puedo hacer obra pública o no puedo ejecutar una obra pública muy importante, o yo entiendo, es muy difícil en una situación de restricción no poder aumentar los sueldos como uno quisiera o como la sociedad lo demanda. Claro. Sí. Pero bueno, yo lo que
no veo claro es el horizonte de San Luis. Quizá nosotros estuvimos acostumbrados al famoso Plan 1000, que San Luis fue como un pionero en esto de establecer la planificación. Sí, es raro no ver a San Luis haciendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Planificar obra pública, gestión, digamos, ir poniendo plata en distintos sectores. Es difícil no verlo a San Luis, por eso por ahí, a lo mejor desde afuera, nos parece como que no hay un rumbo, digo, es como que está asociado, o siempre estuvo asociado, esa famosa escuela de administración donde se entraba esa plata, ¿no? Sí. Digo, eso sí, vos sí. lo mamaste de adentro. Sí, digamos, ¿no? sí, claramente. Entonces, creo que no va a ser fácil el momento de la administración de la cosa pública en una situación de mucha restricción presupuestaria como se está viviendo ahora. Dicho esto, creo que ahí hace falta mucha creatividad y ver la forma de cómo, a pesar de no contar con los recursos, porque a lo mejor esto empieza ahora y bueno, va a tardar un tiempo y vaya a saber si el Estado vuelve a ser lo que era y lo más posible que no sea así. Que no. Y que sea una transformación que donde el Estado se retire, por lo menos durante mucho tiempo, de la intervención de las actividades privadas, otro tipo de modelo de negocio. Bueno, hay que rever esto, digo, esta cuestión de que el Estado pasa, provinciales, digo, ¿no? Pasan a administrar los recursos que le manda la nación, y no a generar, digamos, creo propiamente recursos para autoabastecerse. Digamos. Creo que San Luis tiene un enorme desafío que es potenciar la actividad privada. Y acá nos metemos en un tema crucial, no solamente de San Luis, de la Argentina. Sí, sí. O sea, ¿quién genera el valor en la sociedad? El valor económico, ¿no? Sí. Estoy hablando. En algún momento creo que empezamos con una confusión de que el Estado podía ser generador de valor económico. Yo creo que el empresario, el sector privado, es el que genera valor. Y mientras más gordo tenés un sector privado, más impuestos vas a poder cobrar, más vas a poder recaudar y más vas a poder redistribuir. Sí. Por ejemplo, lo que hablábamos de educación. Programa de beca para que más chicos estudien en la universidad o terciario, o escuelas técnicas con talleres montados para prepararlo y que se reciban de primer nivel como nos gustaría y soñamos. Pero bueno, los fondos de algún lado salen y la verdad que si uno como Estado cada vez está más gordo y le va sacando cada vez más plata al sector privado y el sector privado cada vez está más chiquito, y bueno, en algún momento eso se corta. Se quiebra, claro. Se termina. Para redistribuir primero hay que generar. No se puede redistribuir lo que no se tiene. Sí, lo estamos viendo ahora. Entonces, si vos pretendés redistribuir a partir de deuda pública o de emisión monetaria, en algún momento explota. No es durable, no es perdurable en el tiempo. Los países desarrollados, aún los países nórdicos, que puedes decir que tienen una visión un poco más socialista del manejo de la cosa pública, son muy respetuosos de la actividad privada. Cobran muy buenos impuestos. Sí, religiosamente. Y religiosamente, pero al sector privado, al empresario, sí, lo cuida. Lo cuidan. Porque saben que ahí están los músculos de la sociedad. Sí, de hecho Trump hace eso, si no me equivoco. Totalmente. ¿No? Trump, de hecho, si uno defiende su industria y le cobra aranceles carísimos a quienes son competentes. Totalmente. ¿No? Pero desarrolla la actividad empresarial y privada. Creo que este es el momento que la Argentina está empezando a trabajar muy bien. Vuelvo a repetir, la realidad es heterogénea, pero el sector energético está muy en impulso, lo que es todo el ecosistema de vaca muerta, los combustibles no tradicionales. La energía alternativa. Argentina está cambiando su matriz energética. Bueno, dejamos de tener déficit energético a tener superávit comercial energético. Hoy tenemos superávit gemelos de las cuentas públicas y de la balanza comercial.
obviamente porque tenemos una importación muy restringida por una cuestión de poca compra de la sociedad. Los salarios reales van mejorando, es cierto, van mejorando. Lo que pasa es que hoy no lo ves como lo veías antes en el impacto en el consumo, porque las tarifas públicas han aumentado mucho más. Entonces, de alguna forma se van comiendo la mejora en el salario real. Lo que antes se asignaba a comprar en el supermercado, ahora lo tengo que hacer para pagar la luz, el gas y los servicios. Pero si no lo pagamos de otra manera, no nos enteramos. O sea, cuando subsidiaban las tarifas, cuando subsidiabas las tarifas de un tipo que vive en un country o en un barrio cerrado o en un barrio de mucha categoría en Buenos Aires, que pagaban 2,50 pesos, nosotros lo pagamos. Tomás, lo pagamos de otra manera, pero los terminábamos pagando. Entonces, dicho esto, creo que el Estado, cuando se retira de la actividad, hay dos funciones que no puede abandonar, que es el control, digo del punto de vista de mi profesión, ¿no? Que es la defensa de la competencia y defensa del consumidor. Son dos elementos clave en un sistema capitalista para que los grupos económicos, porque no seamos ilusos en esto, ¿no? Claro. O sea, todos tratan de ganar y mientras más puedan ganar, obvio, van a hacer todo lo posible para ganar más. Y mientras más espacio, y si tienen que poner la pata arriba, claro, lo van a poner. Es claro, así. Entonces ahí necesitas un Estado inteligente, con buenos músculos, para defender la competencia, que no haya y con decisión política ante el grupo económico, ¿no? Exactamente. Que no haya un grupo económico que sea el dominante y tuerce la muñeca, y defensa del consumidor, porque el consumidor es el que paga, y a ver si hay mucha denuncia sobre una empresa, y bueno, tiene que trabajar a destajo, defensa de competencia, cobrar las multas que tenga que cobrar, para que dé un buen servicio, venda un buen producto, lo que sea. Y hubo ahí una primera... Yo me puse muy contento porque cuando estudié en la universidad hablábamos de estos temas, y cuando pasó lo de las obras sociales, que se empezó a hablar de defensa de la competencia, que iban a hacer una denuncia. Sí. Fue la primera vez que yo en lo personal escuché a un Estado diciendo, che, pero pará, si tenemos esta herramienta, claro, para ejercer un poder, para torcerle la muñeca a un grupo concentrado que funcionaba. Eran muchas empresas, pero funcionaban como un oligopolio. Había coordinación, había... Obvio. Che, aumentamos la tarifa, sí, aumentamos todo el día. Aumentamos todo el 50%. Entonces, en la práctica eso es un monopolio. Por supuesto. Y bueno, eso se pudo de alguna forma revertir. El tema es que hay que hacerlo con todos, ¿no? Con todos, claro, con todos. Necesitas un Estado que se vaya retirando de donde generan perjuicios o ineficiencias, que le va dando paso a la actividad privada, pero también un Estado con inteligencia para justamente evitar abusos. Aquí el problema ya es una cuestión de evitar abusos de la actividad empresaria, que sabemos que pasan. Cuando está la posibilidad lo van a hacer. La última que bueno, vamos a tratar de hacer un clásico. Decime un proyecto, un sueño que tengas. Mirá, mi gran sueño es ser inspiración de la gente que viene por debajo. La verdad que si uno puede sembrar una gotita de arena en los jóvenes para que ellos se visualicen para su futuro lo que significa el esfuerzo, lo que significa el trabajo, lo que significa la educación, lo que significa animarse, a emprender, a desafiarse. A veces salen bien, a veces salen mal, no importa. Yo siempre le digo a mi hijo, lo peor que podés hacer es quedarte con la duda. Jugaste, ¿te salió mal? Salió mal, aprendiste. Eso para mí es, en lo personal, lo que más me seduce para adelante. O sea, de alguna forma lograr que algunos, aunque sea mi hijo,
visualice mi camino y diga, che, pucha, yo de mi viejo aprendí esto y bueno, vamos para allá. Gracias. Por favor.